Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del libro del texto de un curso de milagros. Hoy iniciamos el capítulo 15, que tiene como título eh, El instante santo, y el subtítulo que vamos a estudiar es el número 1, los dos usos del tiempo. Eso lo tenemos en la edición antigua en la página 333 y en la edición nueva en la página 341. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo. Este tema del instante santo es un tema también central en las enseñanzas del curso, que tiene que ver con el tema del tiempo y del uso que le damos al tiempo. Por eso nos habla del doble uso del tiempo, cómo lo usa el ego y cómo lo usa el Espíritu Santo. Y en muchas de las enseñanzas del curso, todo tiene un doble uso. Por ejemplo, el cuerpo, el uso que le hace el ego y el uso que hace el cuerpo el Espíritu Santo. Y así sucede con muchos otros temas que aborda el curso. Entonces, pues bueno, vamos al inicio a este nuevo capítulo, empezando con la lectura del primer párrafo del capítulo 15. ¿Quién nos quiere colaborar con la lectura del primer párrafo de este capítulo? Si quieres, yo lo puedo leer, Oscar. Ah, gracias, Anita. Adelante. Puedes imaginarte, perdón, el instante santo, uno, los dos usos del tiempo. Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo. Eso es, ese es, no obstante, el propósito del tiempo, aprender justamente eso y nada más. El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas hasta que éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará hasta que no seas un alumno tan dedicado que solo aprendas de él. Cuando eso haya ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro, ni de tiempo en el que aprender. Gracias. Muchas gracias, Anita. Bueno, preguntas y comentarios a este primer párrafo de los dos usos del tiempo. No, Me viene la situación que estaban comentando que a mí me causaba gracia, pero yo entiendo todo el desconcierto que puede crear que te invadan un Zoom con algo que estás enseñando, que es la verdad. Ujú. Esa preocupación, todo lo que conlleva, yo me lo imaginaba, no estuve en ese Zoom, pero en ese juego, porque al fin y al cabo estamos en un juego, dentro de un juego, en el tiempo. Y a mí me causaba gracia, pero yo digo, ¿por qué me estoy riendo y no me podía parar de reír? Porque veía preocupación y pensaba, sí, en esas situaciones debe ser horrible. Pero después pensaba, nada real puede ser amenazado. Entonces me volví a reír y no era con la intención de burlar, Ujú. porque entiendo que la tecnología tenemos estos favores que son poder comunicarnos de la distancia y comunicar la verdad y aprenderla y enseñarla, todo lo bonito. Y también están los otros que juegan de otra manera. Ujú. eh, y el tiempo, cómo lo pueden ver de unos y de otros. Ahí está, y entra la preocupación, porque mi tiempo yo lo dedico a, Ujú. que creo que es lo mejor. Sí, eso es cierto, Patricia. En cierta manera es el propio juego del ego tratando de impedirnos avanzar en el aprendizaje, ¿no? Y eso hay que asumirlo como parte de eso.
en cierta manera ponen en cuestión nuestra paciencia, nuestra tolerancia y nuestra voluntad de continuar y persistir en el aprendizaje. Pero obviamente que eso es un reflejo de nuestro ego colectivo. Y el ego siempre va a batallar eh, para impedir que nosotros avancemos. De eso va a hablar un poco también este subtítulo que vamos a empezar hoy, ¿no? Cómo el ego va a luchar para preservarse, ¿no? tal ¿Ves? cual. Entonces, sí, no hay que asumirlo como una tragedia y nada de esas cosas. Pues yo también me burlaba del tema y me parecía simpático, pero a la vez el curso nos pide que recurramos al sentido común. Entonces, pues el sentido común era bloquearlos. No era más porque pues queríamos seguir con el estudio, ¿no? Es eso, pero tampoco hay que dejarse alterar por eso. O sea, si una situación de estas nos altera, pues eh, vale la pena que nos examinemos, ¿no? ¿Por qué nos alteramos de ello? Ahí hay una situación todavía por sanar y por perdonar, ¿no? Y es eso. Así que no va a ser la primera vez, no ha sido la primera vez en la sesión de los miércoles que hemos tenido los hackers saboteando. Y para Hockey, que administra la plataforma, tampoco ha sido la primera vez en otros programas, ¿no? Entonces ya es un veterano. Es un veterano de múltiples guerras. Mm. Bueno, a ver, pregunta, comentario sobre Sí, este sí, párrafo. Ah, perdón, digo lo último. sí, Hasta me acosaron sexualmente, ¿te acordás? sí, sí. Hay que reírse, chicos, hay que reírse. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué planeta llega ese mensaje? Ah, Fanny, de Timisa. vamos a Nat- tener que pedir, ¿cómo es que se llama? Biométricos, como las aplicaciones. Ah, ya. Natalia Segura sigue insistiendo ahí. Pues mire a ver qué hacemos con ella. Pronto le dejamos entrar. ¿Qué pasa? Bueno, que se presente, mínimo. Mm. Bueno, entonces tenemos preguntas o comentarios sobre esta. Oscar, ¿me A mí regalas me, la página y dónde vamos, por Si es favor? en la edición antigua, página 333, y es en la edición nueva, en la página 341. Es El el instante capítulo santo. 15, que es el instante santo, y es el primer subtítulo que estamos iniciando, los dos usos del tiempo. Y Anita nos leyó ya el primer párrafo. Así que, bueno, ¿tenemos alguna pregunta o comentario sobre el primer párrafo? a mí me encanta saber que estamos en este mundo de ilusiones y aquí nos arranca diciendo, imagínate, imagínate cómo fuera donde tú no creyeras en nada de lo que está pasando, en absolutamente nada. Y vos te imaginas y dices, ay, me imagino, ay, ¿cómo sería la vida de fácil? Pero en realidad es fácil, realmente es fácil. Nosotros es a partir del ego que nos vamos enredando y nos vamos enredando de tal manera que utilizamos el tiempo, ya sea para dejarnos de enredar o seguir más enredados de lo que estamos. Entonces, esa es una gran ventaja que nos están mostrando. Ujú. El propósito de tiempo que es realmente aprender exactamente que todo este sueño de ilusión, todas estas cosas que nos estamos imaginando, que estamos pensando, que estamos proyectando, solamente se están en nuestra mente y que realmente nada de eso es cierto. Entonces es muy rico uno decir, ay, qué dicha, estoy soñando, estoy en este sueño de separación y puedo despertar cuando me proponga y tenga la buena dosis de buena voluntad para despertar del sueño a través del amor y del perdón.
Hacer de este sueño de separación un sueño lúcido. Sí, eso es cierto. De cierta manera es darnos cuenta, ¿no? Muchas gracias, Anita. ¿Alguien más? Bueno, entonces repasemos el párrafo. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Es un poco lo que nos estaba comentando ahora Anita, ¿no? Eh, eso de imaginarnos cosas eh, es muy propio de nosotros, sobre todo pensando hacia el futuro, ¿no? Hacer visualizaciones futuras de qué tal hacer esto, llegar a alcanzar esto, bueno, etcétera. Y aquí nos está diciendo, eh, puedes imaginarte no tener preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, que es lo que realmente nos hace padecer en este mundo, y simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo, ¿no? Que es también, digamos, la apuesta del curso, que logremos la conquista de la paz interior. Ese, ese es, no obstante, el propósito del tiempo, aprender justamente eso y nada más. O sea, el curso nos dice el propósito del tiempo para el curso o para las enseñanzas del Espíritu Santo es que logremos esa condición, una perfecta paz, un perfecto sosiego, sin ansiedades, sin preocupaciones, sin miedo, ¿no? El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas mientras éstas no constituyan lo único que sabes. O sea, el maestro de Dios, que es el Espíritu Santo, no se puede sentir satisfecho de lo que nos está enseñando si sus enseñanzas no constituyen lo único que sabemos. O sea, renunciamos a todo lo que hemos aprendido de la mano del ego y acogemos única y exclusivamente las enseñanzas del Espíritu Santo, ¿no? Esa es como lograr la plenitud del aprendizaje, ¿no? O lograr la totalidad de la enseñanza del Espíritu Santo. Espérate un momentico que el viento está silbando acá. Su función docente no se consumará mientras no seas un alumno tan dedicado que solo aprendes de él. O sea, la función de docente, de maestro, del Espíritu Santo no culmina hasta que nosotros seamos ese alumno tan dedicado única y exclusivamente a ese maestro, que solamente aprendemos del Espíritu Santo. O sea, es la entrega total a las enseñanzas de Jesús o del Espíritu Santo. Y luego nos dice ya en la última oración, cuando eso haya ocurrido, o sea, cuando ya nos hemos dedicado única y exclusivamente a aprender lo que nos enseña el Espíritu Santo, ya no tendrás necesidad de un maestro ni de tiempo en el que aprender. Recordemos que el curso también nos dice que el propósito de la enseñanza es que ya no requerimos de un maestro porque ya nosotros adquirimos la maestría, ¿no? Eso también lo enseñaba un maestro oriental 8 y decía que un buen maestro es aquel que ya no se vuelve necesario. O sea que el alumno ya aprendió y no requiere maestro, ¿no? Es lo mismo. O sea, un buen maestro es aquel que es capaz de entregarle toda la enseñanza al discípulo hasta el punto que el discípulo ya no necesita el maestro. ¿Por qué? Porque el discípulo ya va a comenzar a volar con sus propias alas y se convierte en un maestro también, ¿no? Hay preguntas ahí sobre este párrafo. ¿Nos queda alguna duda? Ninguna. Y luego, y sobre el tiempo,
lo que nos queda es que el propósito del tiempo para el Espíritu Santo es que trascendamos el propósito que el ego le dio al tiempo, que es situarnos, por un lado, no lo dice en este párrafo, pero lo va a decir más adelante, atrapados en la culpa, que es el pasado, o en el futuro, que son las ansiedades, las preocupaciones, las angustias, el miedo, que es el futuro. Ambos aspectos del tiempo son lo que nosotros tenemos que sanar, lo que tenemos que perdonar. Bueno, ¿alguna inquietud o pregunta? Bueno, entonces vámonos por el párrafo 2. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 2? Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny. Yo voy a, si logro. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él. El tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él como lo hace en ti. Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. El ego, al igual que el Espíritu Santo, se vale del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje. El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin, mas el objetivo del Espíritu Santo es la vida, la cual no tiene fin. Qué bonito. Ajá. Sí, cierto. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Un gusto, Oscar. Bueno, pregunta o comentario sobre este párrafo. Me viene a la mente la lección Yo soy espíritu, que fue muy fuerte cuando realicé los ejercicios porque ahí eh, en mi interior vi que la eternidad estaba en mí. Ujú. Más o menos eso es lo que me vino y cuando nos vemos cuerpo, ahí creemos en la muerte. Claro. En Y en la destrucción y el deterioro, como nos dice este párrafo, ¿no? Mm. el cuerpo físico. Ujú. Sí, así es, Patricia. ¿Alguien más? Yo estoy en modo escucha porque realmente desde que inició el año yo estoy con el curso de milagros, pero es la primera vez, entonces tengo muchas dudas y estoy en escucha y aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Lucía. No hay Pero tengo problema. muchas dudas. Bueno, Todos sí, estamos hay muchas cosas en que no la entiendo primera porque es la fase, primera vez. también pasamos por esa etapa. Así que Sí, no te sí, lo sé. preocupes. Bueno, gracias. Mm. Hay una escuela, pues en la antigua Grecia había muchas escuelas, ¿no? Ahora que dijo que estoy en modo escucha, ¿no? Y una de las escuelas más exigentes era la escuela pitagórica. Y los primeros 5 años el estudiante debía guardar silencio, solo escuchaba, ni siquiera podía hablar para preguntar. O sea, los 5 primeros años eran de silencio. Luego de los 5 a los 10 años se graduaba de matemático y de los 10 a los 15 años de filósofo, pero los 5 primeros años eran de silencio, ¿no? Así que el modo de escucha es el, el, el que el alumno perfecto, digamos, el alumno que solamente está recibiendo la información y que la de recibir en forma neutra, ¿no? O sea, sin juicios, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario de este párrafo?
Bueno, entonces repasémoslo. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo, o sea, el aprendizaje creemos que toma mucho tiempo para nosotros, y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Y eso nos dice, es lo que nos genera desaliento, es una creencia. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él. O sea, el Espíritu Santo va a usar el tiempo a la manera del Espíritu Santo, que ya nos lo van a explicar más adelante, pero el Espíritu Santo no está limitado por el tiempo. Contrariamente, nosotros desde el mundo creemos que el tiempo nos limita. El tiempo es su amigo a la hora de enseñar, o sea, el tiempo se convierte en el amigo del Espíritu Santo a la hora de él enseñar. No causa deterioro en él, o sea, no, el tiempo no causa deterioro en el Espíritu Santo como lo hace en ti. Aquí ya hay una caracterización del tiempo, ¿no? Que nos produce deterioro. Nos miramos al espejo y sentimos que el tiempo ha venido deteriorando nuestro cuerpo, ¿no? Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, ¿no? También a nuestra identificación con el cuerpo, obviamente. Que se vale el tiempo para reforzar su creencia en la destrucción, ¿no? O sea, cuando nosotros nos identificamos con el ego, cuando nos identificamos con el cuerpo, el tiempo va a reforzar esa creencia en el deterioro y en la destrucción del cuerpo, en la muerte, ¿no? El ego, al igual que el Espíritu Santo, se vale el tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje. O sea, recordemos que el curso nos dice que el sistema de creencias del ego es un sistema de creencias tan completo, tan coherente como es ese sistema de creencias del Espíritu Santo, pero que son dos sistemas totalmente contrapuestos que no se cruzan, ¿no? Así que el ego tiene un propósito en sus enseñanzas en relación al tiempo, que es la inevitabilidad del objetivo y el final del aprendizaje, que sería nuestra destrucción y nuestra muerte, y para el Espíritu Santo también, pero el objetivo es el final del ego y el final del tiempo, no la destrucción de nuestro ser, ¿no? Sino antes, por el contrario, el despertar de nuestro ser. El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin, más el objetivo del Espíritu Santo es la vida, la cual no tiene fin. Recordemos que la definición de vida que tiene el curso de milagros es la vida como espíritu, tal como Dios la creó, o sea, eterna, invulnerable. No es la definición de vida de cuerpos biológicos que tenemos en el mundo, porque esos cuerpos biológicos son hijos del tiempo y se van a deteriorar y se van a acabar en el tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me vino la frase morir antes de morir. Morir antes de morir. Es casi siempre. Debes morir una segunda, debe volver a renacer. La de Jesús al sacerdote ahí, Nicodemo. Se me estaba olvidando. Yo no Debes tengo memoria morir como para volver a vos. nacer, que debes morir a tu ego para que nazca tu espíritu, ¿no? Exactamente es eso. Bueno, ¿alguien más? Sí, nadie más. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 3. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? Leo, Adelante, Marta. Gracias.
El ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo, pues desconoce tanto la muerte como la vida, y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba. Y al no estar dispuesto a que ni siquiera en la muerte encuentres la paz, te ofrece inmortalidad en el infierno. Te habla del cielo, pero te asegura que el cielo no es para ti, pues ¿qué esperanzas puede tener los culpables de ir al cielo? Creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él. El ego te enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas tus enseñanzas apuntan. Su objetivo es el infierno, pues aunque tiene por finalidad la muerte y la disolución, él mismo no cree en ello. El objetivo de la muerte que ansía para ti le deja satisfecho. Nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre de muerte. Sin embargo, si se pensase en la muerte simplemente como el fin del dolor, ¿se le tendría miedo? Hemos visto antes esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego, pero nunca tan claramente como aquí, pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene el miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad, pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. Una vez más, el ego intenta y lo logra con demasiada frecuencia hacer ambas cosas, valiéndose de la disolución para mantener sus metas contradictorias unidas, de manera que parezcan estar en armonía. El ego enseña, por lo tanto, que la muerte es el final en lo que respecta a cualquier esperanza de alcanzar el cielo. Sin embargo, puesto que tú y el ego no pueden estar separados, puesto que él no puede concebir su propia muerte, te seguirá persiguiendo por la culpabilidad, porque la culpabilidad es eterna. Tal es la versión que el ego tiene de la inmortalidad, y eso es lo que tu versión del tiempo apoya. Muchas gracias, Marta. Bueno, la Marta nos leyó dos párrafos, el 3, el Ah, sí. 3 y el 4, no hay problema. Había acabado el 3, estaba muy cortico. Tan largo. Pero está bien. Entonces, pregunta sobre estos dos párrafos, el 3 y el 4. Estabas impulsada, Marta. A mí se me parecía como muy largo ese párrafo. Entonces, pregunta o comentarios que tengamos del párrafo 3 y 4. 4 y 5. Ven, 3 y 4. Ah, 3 5 y todavía no 4. le he empezado a leer. Ah, sí, 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 3 y 4. Me sale decir que el ego, como sistema de pensamiento fabricado, o sea que no existe, tiene todas las patrañas como esos hackers. Me vuelve a venir la imagen de los hackers. Para perturbar esa paz que estamos siempre. Eh, Como que todo la ilusión, el mundo de ilusión está basado en el ego, en el miedo, en la culpabilidad. eh, y cuando podemos identificar cuándo o qué somos en realidad, el ser, es tan fácil de fumarlo. Eh, o no darle el valor, vendría a ser, no darle el valor a esos miedos, a esas inquietudes, a eso que nos invade en este mundo físico. Este, Eso, como que el ego, una fabricación por la idea de separación, está todo el día y es muy inteligente. Cuando no estamos en un estado que no estamos en paz es porque estás metido, señor Ari. En algún lío. Algún lío nos hemos inventado.
Sí, eso es cierto. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar sobre o reflexionar sobre estos dos párrafos? Bueno, entonces repasémoslo. Espérate, a ver, ya. El ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo. Allí ya nos coloca ante una situación paradójica, ¿no? O sea, el ego utiliza el tiempo, pero no necesariamente es un amigo del tiempo, porque sabe que el tiempo también acaba con él, ¿no? Pues desconfía tanto de la muerte como de la vida. Y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. O sea, el ego desconfía tanto de la muerte como la vida, que es lo que el ego desea para nosotros, pero él no puede tolerar la muerte, ¿no? Porque pues desaparece, pero tampoco puede tolerar la vida tal como la percibe el curso o Dios como vida eterna. O sea, ninguna de esas dos las puede tolerar. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir, ¿no? Esa es la condición del ego. Entonces, va a ser muchas triquiñuelas en nuestra mente para, eh, para necesariamente llevarnos a la muerte, pero que él se preserve. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba, ¿no? Y al no estar dispuesto a que ni siquiera en la muerte encuentres paz, te ofrece la inmortalidad en el infierno. Cuando nos dice te ofrece la inmortalidad en el infierno, se está refiriendo, te ofrece la inmortalidad en este mundo. Una de las cosas, recordemos que el curso dice que este mundo es el infierno, ¿no? Eh, Porque realmente no hay un infierno eterno, porque la eternidad es propio del Espíritu o de Dios. Eh, de ahí que ese mito bíblico de, de que luego de la rebelión de Lucifer y que fue derrotado por el arcángel Miguel, se fue al infierno y desde ahí sigue eternamente. Pues eso, desde el punto de vista de la lógica, no sería posible, porque entonces, digamos, la creación estaría dividida de manera permanente entre el cielo y el infierno, y dos seres inmortales que lo rigen, Dios y Lucifer, ¿no? O el diablo. Eso no tendría solución. Así que nosotros tampoco tendríamos solución en este mundo. ¿Ve? Eso no es posible. Entonces, luego el curso nos va a decir que el infierno es este mundo. Entonces, cuando nos dice que nos ofrece la inmortalidad del infierno, nos ofrece la inmortalidad en este mundo. Y si nosotros miramos la literatura y la ciencia y la tecnología, es una búsqueda permanente de la inmortalidad, de cómo salvarnos del sufrimiento, de la enfermedad y la muerte. Y entonces están todas esas narraciones mitológicas del elixir de la eterna juventud, ¿no? De ay, ¿cómo era que llamaban en la Edad Media? Ya me se olvidó el nombre, de los que convierten las cosas en oro. Alquimistas, Ah, los alquimistas. los alquimistas, sí, claro, ¿no? O también la biotecnología. Cada vez hay tecnologías que buscan a través de la manipulación genética, de producción de ciertos medicamentos, o simplemente congelarte para que te despierten dentro de 50 o 100 años, que ya tenga la tecnología que te prolongue la vida. Eh, Son maneras desde nuestro ego de preservar el cuerpo, de
de obtener una cierta inmortalidad, ¿no? Un cuerpo que dura más tiempo. Esa es como una obsesión que hemos tenido a través de la historia, ¿no? Te habla del cielo, pero te asegura que el cielo no es para ti. O sea, el cielo solamente es para unos pocos elegidos. Pues, ¿qué esperanzas pueden tener los culpables de ir al cielo? Obviamente que si yo cargo una culpa, pues difícilmente podré ir al cielo, porque si estoy lleno de culpa y de miedo, no me voy a sentir merecedor, ¿no? Y no le voy a darle entrada al amor en mi corazón, sino que sigo alimentando la culpa y por lo tanto el miedo. Bueno, y el párrafo 4 dice, creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. O sea, cuando nosotros nos identificamos con el ego, pues vamos a estar cargados de miedos, de culpa, de resentimientos, y necesariamente ese es nuestro infierno. Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él. El ego te enseña que el infierno está en el futuro. La pregunta que nos podemos hacer es por qué creemos que el infierno está en el futuro. Recordemos que el, el, el castigo siempre aparece en el futuro. O sea, el uso del tiempo que hace el ego es que nosotros cometemos el error o el pecado supuestamente en el pasado, lo arrastramos en forma de culpa en el presente, por eso no vemos el verdadero presente y lo proyectamos como miedo en el futuro, es el miedo al castigo. O sea, el castigo es el infierno. ¿Y dónde está el infierno? En el futuro. Entonces el ego te enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan. O sea, todas las enseñanzas del ego apuntan hacia el futuro, ¿no? Y buscan que hagamos el futuro que no es más que una proyección del pasado, de culpas, pero ya vista desde el miedo. Y por lo tanto, ese futuro, su objetivo es el infierno, o sea, el sufrimiento y el castigo. Pues aunque tiene por finalidad la muerte y la disolución, él mismo no cree en ello. O sea, el objetivo del ego es la muerte y la disolución, pero el ego mismo no cree en eso. El objetivo de muerte que ansía para ti le deja insatisfecho. O sea, finalmente el ego conduce nuestros cuerpos a la muerte, pero eso no lo deja satisfecho porque él necesita estarse validando y revalidando permanentemente. Nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre del miedo a la muerte. O sea, todos los que escuchamos y nos dejamos guiar y gobernar por el ego, pues no podremos estar libres del miedo a la muerte. Consideramos la muerte como el peor castigo, ¿no? Sin embargo, si se pensase en la muerte simplemente como el fin del dolor, ¿se le tendría miedo? Hemos visto antes esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego, pero nunca tan claramente como aquí, pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene el miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad. O sea, el ego nos induce al miedo, pero a la vez ese miedo al castigo lo alejamos hacia el futuro. O sea, tratamos de que haya una brecha de tiempo entre el pasado, donde supuestamente pecamos o cometimos el error, y el futuro, donde vamos a ser condenados y castigados. Por eso, en la mitología judeocristiana, el tema del juicio final es tan tenebroso, ¿no? El miedo al castigo de Dios, el miedo al juicio final de Dios, ¿no? Y eso está en el futuro.
Una vez más, aparte que me perdí. Mm, Pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. O sea, el ego, para que se pueda proteger, para que se pueda preservar como tal, como sistema de pensamiento ilusorio, tiene que generarnos miedo. Porque el miedo alimenta al ego. Una vez más, el ego intenta y lo logra con demasiada frecuencia hacer ambas cosas, valiéndose de la disociación para mantener sus mentes contradictorias unidas de manera que parezcan estar reconciliadas. O sea, nosotros en nuestra mente, pareciera que manejáramos dos situaciones. Por un lado, el miedo a la muerte y por otro lado, como el deseo de liberarnos del miedo, ¿no? Y parece que el ego como que logra conciliar esas dos cosas contradictorias, que es lo que llama la disociación en psicología, y es lo que el curso hace que el curso llame que nosotros en este mundo parezcamos dementes, ¿no? Porque estamos pensando cosas absolutamente contradictorias. El ego enseña, por lo tanto, que la muerte es el final en lo que respecta a cualquier esperanza de alcanzar el cielo, ¿no? Digamos que esa es la enseñanza del ego. El- la muerte eh, significa la anulación de cualquier esperanza de llegar al cielo. Sin embargo, puesto que tú y el ego no puedes estar separados y puesto que él no puede concebir su propia muerte, te seguirá persiguiendo porque la culpa es eterna. O sea, el ego, como si nosotros tenemos un cuerpo, nos estamos identificando con el cuerpo y con todo el sistema de creencias que emana de él. O sea, yo y mi yo psicológico y el ego estamos juntos, no estamos separados porque eh, yo permití esa identificación. Entonces, el ego no puede concebir nuestra propia muerte porque de todas maneras va a considerar que la culpa es eterna. O sea, cómo lo vivimos en la vida cotidiana. Recordemos el mito de la expulsión del paraíso, del pecado original. O sea, cometimos una ofensa contra Dios cuando vivíamos en el paraíso, Dios nos expulsó del paraíso y por miles y miles de generaciones seguimos arrastrando esa culpa. La culpa de ser pecadores, de no ser merecedores del amor, de no ser merecedores del perdón de Dios, de no ser merecedores de volver al cielo. En ese sentido, el ego logra crearnos esa imagen en nuestra mente de que la culpa es eterna. Somos culpables eternamente y en ese sentido no tendríamos salvación. Tal es la versión que el ego tiene de la inmortalidad y eso es lo que su versión del tiempo apoya, ¿no? O sea, en cierta manera, el ego nos va a decir somos culpables por siempre, ¿no? Y no tenemos salvación. Y estamos condenados definitivamente porque somos culpables, somos pecadores, merecedores del castigo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Comentario. O comentario, adelante, Patricia. Hoy estoy como embalada. No sé si los hackers me están hackeando. Yo voy a seguir con eso todo el día. Este, colapsar el tiempo es una de las funciones o propósitos que tiene un curso de los milagros. Ajá. Y el perdón es presente también, fuerte, pero es así.
perdonamos solamente en el presente. Ujú, Ahí hay una visión que dice que como que la alfombra se arrolla ujú. y solamente vamos a quedar en el presente. Cuando logremos estar en presente, no va a haber problema, pues no Hemos va a enrollado existir. la alfombra, sí. Hemos La alfombra enredado del ahí, tiempo. es terrible. Ujú. Y esto de instaurar en el pasado el pecado y proyectarlo en el futuro, eh, se puede disolver con solo pensar que estamos en presente y que somos eternos. El presente es lo eterno. Ujú. Así es. Y si ustedes miran la Biblia, por ejemplo, mm, eh, maneja la línea del tiempo, tal como la concebimos nosotros en el mundo occidental. O sea, hay un principio de los tiempos, que es la creación y la expulsión del paraíso, y hay un final de los tiempos, que es el juicio final, que es el Apocalipsis. O sea, el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia es toda la mirada que tenemos nosotros sobre el tiempo. En el medio de eso, sufrimos, padecemos nuestro infierno. Pero hay un principio de los tiempos y hay un final de los tiempos. El primer libro y el último libro. ¿Ves? ¿Algo más? Bueno, nadie más. Entonces, vámonos ahora sí con el párrafo 5. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 5? Yo puedo volver a leer, Oscar. Adelante, Fanny, gracias. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora porque el futuro es el infierno, hasta cuando ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que su voz es la única que existe. Incluso a ese le habla del infierno, pues le dice que el infierno también está aquí y lo incita a que salte del infierno al olvido total. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado, e incluso ahí su único valor es que ya no existe. Muchas gracias, Fanny. Un gusto, Oscar. ¿Pregunta o comentarios? El ego no acepta el aquí y el ahora. No, no, el presente como tal, no, porque es que el ego se disuelve en el presente. O sea, no hay, eh, porque el presente es la ventana hacia la eternidad, ¿no? Entonces el ego es imposible. De ahí que pues prácticamente toda la obra de este maestro espiritual, Eckhart Tolle, es sobre el tema de vivir en el ahora, ¿ves? Porque en el presente es donde sanamos y perdonamos. Si nos situamos en el presente es imposible que el ego entre a gobernar nuestras vidas, porque él no es capaz de vivir en el presente, en el ahora. Él necesita arrastrarnos al pasado o hacia el futuro, pero en ningún momento va a permitir el presente o un falso presente, que es cuando nosotros creemos que porque estamos mirando el reloj y yo soy consciente que son las 5 de la tarde en Colombia, el día tal, ese es el presente. Pero mi conciencia del presente está invadida por la culpa. Entonces, realmente no estoy viendo el presente, estoy viendo el pasado con los lentes del presente. Entonces, cualquier situación que yo tenga, cualquier relación que yo establezca, la estoy viendo con los juicios del pasado y por lo tanto no estoy viendo el presente. ¿Ves? Bueno, ¿alguien más sobre el párrafo 5?
Ujú. Bueno, entonces repasémoslo. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora porque el futuro es el infierno. O sea, él prácticamente lo que nos va a decir es que el infierno eh, eh, que está en el futuro también está en este presente. O sea, ese futuro al que hemos llegado como presente para el ego es el mismo infierno, ¿no? Hasta cuando ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que su voz es la única que existe. Incluso a ese le habla el infierno. O sea, a todos nos va a hablar del infierno independientemente de dónde nos situemos, si se lo permitimos, el ego va a tratar de decirnos que cualquier, digamos, segmento del tiempo, desde el pasado al futuro, eso es el infierno. Pues él pues le dice que el infierno también está aquí y lo incita a que salte del infierno al olvido total, o sea, a la muerte. Esa es la invitación que nos hace el ego. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado. Recordemos que siempre nos está remitiendo al pasado, a ver las cosas desde el pasado. O sea, es el pasado lo que nos define. Es por el pasado que hemos experimentado cómo actuamos y nos movemos en el presente. Y es el pasado lo que justifica nuestra existencia en este mundo. O sea, él es lo único que el ego nos va a permitir que examinemos con ecuanimidad y seguiremos atrapados con él si nosotros no nos proponemos sanar el pasado. El curso nos va a decir que toda sanación no es más que una sanación del pasado. E incluso ahí, o sea, en el pasado, su único valor es que ya no existe. O sea, el curso nos va a recordar que debemos tener muy claro que el pasado no existe. Así que si el ego nos remite al pasado, nos está llevando a una ilusión que no es real, porque ya no existe. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? ¿Preguntas ni comentarios? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 6. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 6? Yo leo, Oscar. Adelante, Fernando, gracias. Cuando desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo, y cuán aterrador, pues tras su fanática insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo, se oculta una amenaza a la paz todavía más insidiosa. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno, y eso es lo que siempre hace. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo el infierno aquí, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro, pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz. Muchas gracias, Fernando. ¿Pregunta o comentario a este párrafo?
A mí me Adelante, encanta poder, sí, a mí me adelante, parece muy Anita. interesante, me parece muy interesante saber que el ego es tan astuto, que él se tira del futuro, perdón, del pasado al futuro y sale corriendo cuando va a estar en el presente. Ujú. Entonces, es una, eso parece como si fuera una liebre que tira como que tira hacia adelante y tira adelante, adelante, corriendo, corriendo y no quiere quedarse quieta en un instante para saber que ese instante es donde perfectamente puede estar en paz. Entonces, eso me parece muy interesante, porque realmente, ¿qué está haciendo el ego uso de ese tiempo? Únicamente pasar de atrás hacia adelante sin permitir estar aquí en el presente. Como un salto de garrocha. Mm. Pasa por el presente sin tocarlo. Mm. Fernando, ¿iba a decir también algo? ¿No? Oscar, yo sí, aquí Adelante, Soraya. con este uso del tiempo, de la invención del tiempo como lo usa el ego, que realmente, tal como dice acá Jesús, es aterrador. Es me recuerda la lección, ¿no? Que solamente vemos el pasado y que estamos constantemente observando a través de sus ojos y trayéndonos en el presente, arrastrando esa carga del pasado y proyectándola y haciéndola siempre en el futuro que se reproduzca lo mismo, se reproduzca lo mismo, y que es ahí donde el perdón y el milagro viene a deshacer, ayudarnos a deshacer ese bucle, ¿no? Ese bucle en que estamos constantemente trayendo hacia no es ni presente, estamos constantemente observando a través de unos ojos que nos engañan y replicando esa visión todo el tiempo. Estamos en el pasado todo el tiempo, entonces. Sí, es cierto, estamos atrapados en el pasado todo el tiempo. ¿Alguien está diciendo algo? No, ¿Quién dijo yo? Bueno, entonces, sí, realmente estamos atrapados en el pasado, ¿no? Y el ego pues siempre nos va a manipular, moviéndonos del pasado al futuro, pero sin permitirnos ver el presente. Veámoslo con detalle este párrafo. Cuán desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo, y cuán aterrador, pues tras su fanática insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo, se oculta una amenaza a la paz todavía más insidiosa. O sea, el ego siempre nos va a decir que el pasado y el futuro son lo mismo, porque obviamente el pecado o el error y el castigo van a estar unidos, une el pasado con el futuro. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. O sea, el ego siempre nos va a ofrecer como alternativa en este mundo, ¿no? Situaciones de placer, ¿no? De bienestar temporal, de alegrías temporales, bueno, cosas por el estilo. Siempre nos va a ofrecer algunas escapatorias, ¿no? Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno. Y eso es lo que siempre hace. O sea, si en el momento en que nosotros nos consideramos culpables por cualquier circunstancia, necesariamente vamos a creer en el castigo, ¿no? Y ese es el infierno. Y ese es el futuro. Y esto es lo que el ego hace siempre. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo el infierno aquí, o sea, trayéndolo a este mundo, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro. O sea, todo lo que nosotros creemos experimentar
en el presente como sufrimiento, dolor, enfermedad, lo que sea, es una forma del ego de traernos el infierno aquí en este presente para recordarnos que eso incluso incrementado en lo que nos espera en el futuro como castigo final. Pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz, que es la creencia colectiva del juicio final, ¿no? La creencia colectiva del juicio final, ¿no? Que nos pinta el Apocalipsis es que finalmente no nos vamos a escapar del castigo de Dios, ¿no? Y que iremos al sufrimiento eterno, ¿no? Entonces, si yo me considero culpable, mm, y considero que soy culpable y afirmo mi culpabilidad interna, pues me parece imposible poder conquistar la paz. Por eso quien no sana la mente, quien no sana el pasado, quien no perdona su pasado, es imposible que experimente algo de paz, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el siguiente párrafo. ¿Cuál es el que sigue? El 7. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 7? Si quieres, yo leo, Oscar. Adelante, Fanny. El Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno no existe. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente, pues tienes miedo de él. El Espíritu Santo conduce al cielo tan ineludiblemente como el ego conduce al infierno, pues el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, se vale de él para desvanecer el miedo con que el ego quiere inutilizarlo. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo, pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpa hasta que ésta lo envuelva todo y exija eternamente venganza. Muchas gracias, Fanny. Pregunta o comentarios a este párrafo 7. A ver, preguntémonos por qué el Espíritu Santo nos dice que el infierno no existe, ¿no? Y por qué el ego ha hecho del presente un infierno. Oscar, porque el Espíritu Santo sabe que en realidad no se cometió ni un pecado. O sea, no, nunca pudimos realmente distanciarnos o cortar la comunicación con nuestro propio ser y con el amor de Dios. Entonces, como eso en realidad solamente forma parte de una creencia que está utilizada con un propósito para condenarnos a nosotros mismos por esa sensación de culpabilidad inconsciente por habernos creído esa idea absurda, es que el Espíritu Santo sabe, o sea, no sabe perfectamente dónde nos encontramos y que solamente se requiere una corrección porque él lo ve como un error, no como un pecado, ni como algo que es imposible. Es más,
solamente necesitamos aceptar la expiación porque el perdón de Dios ya fue dado, por más que nosotros acá creamos que no somos merecedores de ese perdón. Muy bien, Soraya. Diste respuesta a lo primero, ¿no? Ujú. El Sí, Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno no existe, y esto es una muy completa respuesta. Lo segundo es, el infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. Ahí preguntémonos por qué el ego ha hecho del presente el infierno. Ya Soraya nos resolvió la primera pregunta. Y recordemos que desde la perspectiva del Espíritu Santo, el presente es el único tiempo real, pero el ego ha hecho del presente un infierno. A por la ver, creencia. Dale, Pati. hola, mi amor. Me viene a la cabeza poner al ego con sus espadachines o banderas de culpa y miedo todo el tiempo. Eh, entonces, aunque no exista el tiempo en ese presente, él va a manejarse con ese infierno, que nos va a proyectar y nos hace proyectar nuestro infierno. ¿Me se entendió? Medio rebuscado. Está bien, o sea, si nosotros Porque somos pecadores y culpables, ¿no? Desde el principio, y arrastramos todo el tiempo esa culpa, ¿qué es lo que vamos a ver en el presente? Pues un presente de culpabilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver afuera? Culpables, ¿no? Nos vamos a sentir culpables y vamos a ver culpables. Por eso, cuando estamos viendo a alguien o nos estamos relacionando con alguien eh, que ya conocemos, ¿no? Cuando nos vemos con alguien que ya conocemos, no hemos borrado la cinta, el cassette que tenemos de esa persona, sino que cuando nos vemos con él, traemos toda esa cinta, todo ese cassette de juicios y de condenas que le hemos indilgado a esa persona. Así que el presente está anulado por la culpabilidad. Y de ahí yo no puedo ver el presente, no puedo situarme en el verdadero presente. Solamente lo haría si yo me encuentro con esa persona y como que mi mente está en blanco, como que si la estuviera viendo por primera vez y voy a saber algo de ella, ¿no? Pero no tengo eh, preconceptos, no tengo juicios, eh, no estoy a la defensiva con esa persona, sino que me abro de forma pues, inocente, y si se quiere, a esa persona. Eso no nos sucede en la vida cotidiana, porque estamos arrastrando precisamente todos esos juicios que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, y es a partir de esos lentes de ese pasado con que vemos el presente. Por lo tanto, no vemos el presente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que nuestro presente sea un infierno, porque si, no, el presente nuestro no es más que sentirnos culpables y ver culpables en todas partes. Por eso andamos a la defensiva, o por eso somos agresivos en muchos aspectos, o por eso nos sentimos deprimidos o exaltados algunas veces, ¿no? Eh, pero nunca en perfecta paz, tranquilidad, sosiego y sobre todo con una mirada inocente y alegre frente a todo lo que acontece, que sería propio de un ser que está libre de culpa, ¿no? Bueno, ¿alguien más sobre este tema? Esta que hemos leído hoy, Oscar, ¿Cómo? es como
la lucha, entre comillas, que estamos teniendo todos los días en la vida entre el ego y el Espíritu Santo. Sí, aparentemente es una lucha entre el ego y el Espíritu Santo. El ego sí lo ve como una lucha. El Espíritu Santo no se plantea tener lucha ni pelea con el ego, porque si lo hiciera le daría realidad al ego. Simplemente el Espíritu Santo contempla al ego y reconoce que eso es falso, eso es ilusorio y simplemente nos está recordando la verdad de lo que somos. Pero nosotros dentro de nuestra conciencia lo experimentamos como una tensión, una lucha entre el miedo y el amor, ¿no? Entre el conflicto y la paz. Así lo experimentamos nosotros. Muy Pero el maluco este Espíritu pedazo. Santo no lo contempla así, ¿no? Entonces, la creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente. O sea, la creencia en la culpa es lo que me impide comprender el presente. Pues tienes miedo de él. O sea, tengo miedo del presente porque trae implícito el castigo. No, la culpa trae implícito el castigo. El Espíritu Santo conduce al cielo tan Oscar, ineludiblemente como el ego conduce al infierno. O sea, digamos que son dos maestros que nos conducen a dos lugares diferentes. El Espíritu Santo al cielo y el ego al infierno. El Espíritu Santo nos conduce a la paz y el ego nos conduce al conflicto o a la guerra o a lo que sea, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? sí, Oscar. Amparo, ¿cómo estás? Adelante. Oscar, es que, uy, esto se me está haciendo un enredo, porque mire, Oscar, aquí en el número 5 dice que el ego enseña que el cielo está aquí y ahora, Ujú, porque el futuro es el infierno. Pues eso nos dice ahí. Y después acá nos dice que el Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno no existe, ujú. que el infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. Entonces, pues, a ver, yo en lo que he podido aprender contigo, la puerta del cielo es estar en aquí, en el ahora, y por eso entramos a hacer las meditaciones y todo, ¿cierto? ¿Por qué entonces el número 5 me dice, pues en lo que decía Martica, esa lucha entre el ego, es el tiempo, como decía ahorita eh, mm, Ana María, como una lucha de tiempo. Ujú. Entonces no he entendido y vamos muy adelante y creo que yo me quedé. Qué pena. No, lo que pasa es que hay pasajes del curso que, que parecen contradictorios por la manera en que están redactados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El ego no podría sobrevivir si lo único que nos ofrece es culpa, miedo y castigo, porque nosotros como que nos alejaríamos totalmente de él, ¿no? Entonces, también nos va a ofrecer placeres, también nos va a ofrecer cosas hermosas en este mundo. Hay, atardeceres maravillosos, ¿no? Paisajes maravillosos, muchas cosas que nos va a ofrecer y consideramos de que eso es la felicidad y que eso es la vida y que ese es el cielo, etcétera, ¿no? A la vez que nos ofrece, obviamente, el infierno. En un pasaje que ya leímos en un párrafo anterior, nos dice que digamos, esas dos ofertas tan contradictorias solamente es posible mediante la disociación. O sea, como que vemos dos universos a la vez. Esa es la manera como el ego se preserva, a través de esa disociación. O sea, en la mente, como que mi mente ve el miedo y también ve el amor. Como que mi mente es una lucha entre el ángel y el demonio, como que yo en sí mismo encarno el ángel y el demonio.
Hay veces quiero ser amoroso, alegre, tierno, dulce, y hay veces como que me impulsa la rabia o el resentimiento y como que estoy en esa pelea, ¿no? Ese es, digamos, una mente disociada, una mente en conflicto. Así que el ego nos va a ofrecer algunos aspectos de la vida que aparecen como amorosos. Lo que pasa es que esa oferta de amor no es el verdadero amor, sino cierto placer, cierta alegría que es temporal y es condicional, que son las relaciones especiales, por ejemplo, que eso lo veremos en unos capítulos más adelante. Pero, claro, cuando nos dice que el ego también nos enseña que el cielo está aquí, es un cielo distorsionado, ¿no? Es un cielo distorsionado. Es el cielo que nos puede ofrecer el, digamos, el ego, pero no es el verdadero cielo, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, el ego también te habla de presente, pero no es el verdadero presente. Entonces nos va a Ya, decir, este es el presente, pero es el uso que el ego hace del presente. Recordemos que prácticamente partamos de lo siguiente, que es muy importante en toda la enseñanza, no únicamente en este pasaje que estamos viendo. Nosotros creemos que vivimos en este mundo, que hacemos parte de este mundo, que somos un cuerpo, ¿no? Y que este mundo tiene sus cosas maravillosas y tiene sus cosas horrorosas, guerras, masacres, bueno, desastres naturales, etcétera. Pero finalmente creemos de que este es el mundo y que esta es la realidad y la aceptamos así con sus más y sus menos, con sus alegrías y sus tristezas, con las enfermedades, pero con la muerte, con la alegría, el nacimiento de un bebé, por decir algo, y como que estamos entre una y otra cosa, ¿sí? Ese es el mundo en que creemos desde el sistema de pensamiento del ego. Ahora, el Espíritu Santo nos va a decir, todo eso es una ilusión, ¿no? Pero para podernos enseñar lo que nos está enseñando, Él toma lo que nosotros consideramos que sabemos y lo reinterpreta. Nosotros creemos que el tiempo es real, entonces lo que hace el Espíritu Santo es reinterpretar el tiempo. Entonces ya el tiempo tiene otra función para el Espíritu Santo, que no es la relación lineal pasado, presente y futuro, sino en situarnos en el presente como un recurso de enseñanza. El cuerpo, ¿cómo lo utilizamos en este mundo? Como un instrumento de ataque. ¿Para qué? Para juzgar, criticar, condenar o atacar a otro. El Espíritu Santo va a utilizar el cuerpo reinterpretándolo como un instrumento de comunicación. O sea, todo lo que nosotros hacemos en este mundo, la pedagogía que hace el Espíritu Santo es eso que nosotros conocemos, lo va a reinterpretar para direccionarlo hacia el amor y la paz. Es eso. Entonces, el ego hace un uso del presente y nos va a decir, esto que nosotros estamos viviendo es el cielo, ¿no? Es lo que nosotros anhelamos, cualquier momento de alegría, felicidad que tengamos en el mundo, porque fuimos a una fiesta o porque hubo un matrimonio o simplemente nos fuimos de vacaciones a la playa, ¿no? Entonces, digamos, eso lo vamos a considerar como si fuera la vida, ¿no? La esencia, la vida y el cielo. Y a la vez tenemos la culpa, el ataque, el miedo, la defensa, las carencias, las enfermedades, ¿no? El ego siempre se va a mover en esas dos situaciones porque si fuera solamente miedo, si fuera solamente incertidumbre, si solamente fuera enfermedad y muerte, el ego no tendría manera de preservarse y de sobrevivir. Por eso combina esas dos situaciones, ¿no? Combina lo que aparentemente ser bueno y agradable de este mundo con pues la culpa, el juicio, el ataque y todo el sufrimiento. Eso es lo que el curso va a llamar disociación y eso es lo que hace que el mecanismo del ego sea tan, digamos, atrapador, ¿no? Nos enreda, nos mete en su red y es imposible
salir de esa red de la que el curso va a llamarla el mundo de la percepción si no tenemos una ayuda para salir de allí, que esa es la ayuda que nos brinda el Espíritu Santo. Es eso. Entonces hay esos pasajes que cuando uno los lee parecen confusos, pero es porque el ego es contradictorio en su estructura, pero es coherente en, digamos, en los mensajes que nos manda. ¿Ves? Es eso. No sé si queda claro o Sí, queda sí, está confuso o claro. alguien quiere completarlo. Yo añadiría algo más, Oscar. Recordemos que para que el ego como tal se maneja en la forma. Entonces, en la forma usted puede tener muchas cosas bacanas. Usted tiene un marido maravilloso, tiene la plata, el carro, la beca, tiene todo, pero también tiene sus dificultades. Pero entonces usted dice, no, a mí me ha ido súper bien en la vida. No, a mí no me ha faltado nada, tengo el marido perfecto, tengo mis hijos perfectos, pero sigue en la forma. Y en la forma como tal, el ego siempre está como una bola de ping-pong. A veces estás bien, a veces estás mal, a veces tienes dificultades, a veces crees que estás súper bien. Eso es lo que nos está mostrando ese ego. Por eso nos dice, podemos estar en el mismo cielo o en el infierno. Pero realmente, como todo eso es efímero, porque pasa, porque no es eterno, entonces es lo que nos está diciendo, no, como siempre se está moviendo, porque usted se casó con un hombre joven y a estas horas de la vida ya tiene el viejito chuchumeco al lado. Usted tiene, usted tiene el carro que añoró, pero en ese momento de su vida le parece lo mismo tener un BM, un Renault 4, o algo que la mueva, pero sigue siendo forma. Sí. Pero como estamos hablando es en este momento de ese movimiento del tiempo, que nos creemos estar en este tiempo donde hay presente, pasado y futuro, el ego que está haciendo, que no quiere hacer caso a que puede estar en un presente y en ese presente es cuando se está en un instante y en ese instante, si lo reconoce, si lo acepta, si en realidad usted está en sintonía con el ser que es, el presente y el pasado colapsan. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Listo, pero tampoco nos está diciendo, tampoco es que se va a salir de esto, no puede salirse, porque en esta matriz tenemos forma y en esta forma nos tenemos que seguir moviendo. La importancia es de cómo nos vamos a mover. ¿Nos vamos a mover desde el amor o nos vamos a mover desde el miedo? Entonces, en ese punto que es, decide realmente qué quiere decidir. Estar, estar todavía en el juego del ego o estar en el juego del amor. Porque realmente aquí todavía estamos jugando, todavía estamos en la ilusión. Lo que pasa es que estamos despertando y en ese despertar nos están invitando el curso a que en realidad en ese despertar lleguemos a esa paz, así tengamos forma. Muchas gracias, Anita. Así es. Y sobre todo, tenga en cuenta que nos está hablando de la perspectiva del tiempo. Y el tiempo, todas las cosas en el tiempo se degradan, que era un poco lo que decía Anita. O sea, yo me casé con una pareja joven, hermosa, esbelta, ¿no? Y pasan los años y el tiempo como que va degradando los cuerpos, ¿no? Los va descomponiendo hasta que pues llegue finalmente pues ya la vejez, la enfermedad o la muerte. O sea, todo esto que son construcciones del ego, incluido el tiempo y el cuerpo, todo eso va a fenecer, ¿no? Y mientras tanto, esos momentos de aparente felicidad, de alegría, de bienestar que tenemos, no van a estar exentos de los momentos de conflicto, de dolor o sufrimiento, ya porque finalmente hubo un accidente, porque hubo una enfermedad, porque hubo una quiebra, bueno, lo que sea, el sufrimiento siempre le llegará. Yo me acuerdo de, de un maestro muy querido que llama ay, Claudio Naranjo.
el de la terapia Gestalt, y él decía, dio en su vida con un tipo que era amigo de su madre y tocaba música. Él también fue pues, muy estudiante de la música. Y entonces era muy joven y el hombre este le dijo que pues él tenía una vida muy tranquila y pues muy brillante, porque era un estudiante brillante, pero que él despertaría cuando el sufrimiento le llegara y que le iba a llegar cuando tuviera 37 años. Y se lo dijo a él como cuando tenía como 19 años, ¿no? Y entonces Claudio recuerda que el sufrimiento le llegó cuando su hijo murió cuando él tenía 37 años, ¿no? Y digamos que ese sufrimiento que fue muy intenso fue un catalizador en su despertar espiritual, ¿no? Es un poco también lo que dice pues uno de los principales maestros de un curso de milagros, que es Kenne Wapnick. Y él dice que el curso no es para aquellos que se sienten felices en la vida y que se sienten realizados, porque esos nunca se van a cuestionar internamente. El curso es para aquellos que en algún momento de su vida sintieron el sufrimiento y deciden buscar la paz, ¿no? Entonces, el sufrimiento nos llegará en alguna circunstancia de la vida y en algún momento. En algunos más temprano, en otros más tarde, pero de una u otra manera vamos a experimentar algún tipo de sufrimiento que nos va a cuestionar la existencia. Y es eso. Eh, y en ese momento vamos a sentir el infierno, ¿no? En toda su intensidad. O lo vamos a sentir en un presente continuo lleno de culpa, ¿no? De remordimientos y de no sentirme, no sentirme inocente, sentirme culpable y merecedor de castigo, ¿no? No, no merecedor del amor. Bueno, no sé, Amparito, ¿la Sí, confundimos muchas más o te gracias. quedó más claro? Claro que sí me quedó más claro. ¿Mm? Bueno, Sí. bueno, sigamos. Entonces, ¿qué más decíamos? El Espíritu Santo conduce al cielo tan ineluctablemente como el ego conduce al infierno, que es el castigo y el sufrimiento, ¿no? Pues el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, esto es muy importante. El Espíritu Santo no conoce el pasado ni el futuro, solo el presente, se vale de él para desvanecer el miedo con el que el ego quiere inutilizarlo. O sea, el Espíritu Santo, que solamente conoce el presente, se vale solamente del presente para deshacer el miedo en nosotros, que es lo que el ego utiliza para, pues, para mantenernos atrapados, digamos, dentro de su sistema de creencias. O sea, es en el presente donde se dirime el conflicto, entre comillas, entre el Espíritu Santo y el ego. Es en el presente donde podemos sanar, es en el presente donde podemos perdonar. Entonces el Espíritu Santo solamente está en el presente, solamente ve el presente y nos invita a que estemos en el presente y nos liberemos de la culpa del pasado o de los miedos del futuro a través del perdón. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible liberarse del miedo. O sea, si como el ego utiliza el tiempo en forma lineal, pasado, presente, futuro, o colocado pecado, pasado, culpa, presente, castigo, futuro. Entonces, en ese uso que el ego hace del tiempo, pues va a ser imposible liberarnos del miedo. ¿Por qué? Porque es el miedo al castigo y ese miedo está en el futuro. Si yo en mi presente es de culpabilidad, siempre voy a tener miedo. Si yo sano la culpa, ya no va a tener miedo del futuro. ¿Por qué? Porque pues ya no me siento culpable. Entonces, por lo tanto, no voy a pensar que voy a ser castigado. Pues el tiempo
de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpa. O sea, lo único que hace el ego es incrementar la culpa a través del tiempo, pero nunca va a permitir que nos liberemos del tiempo y ni de la culpa. Por eso, cuando nosotros estamos perdonando, nos estamos liberando de la culpa, pero también nos estamos liberando del pasado y del futuro. Entonces, pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpa hasta que ésta lo envuelva todo y exija su eterna venganza, o sea, el eterno castigo. ¿Alguna pregunta hasta ahí de este párrafo? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces veamos el párrafo 8 y ya sería, creo que el último para cerrar el ciclo de hoy. Y los siguientes párrafos hasta el 15 lo veríamos la semana entrante. ¿Quién Yo nos puedo leer, colabora entonces con el párrafo 8? yo puedo. Adelante, Ah, bueno, listo. adelante. Muchas gracias. 8. El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. Ujú. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro. Mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado sin que la sombra de éste se extienda hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro, en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente, y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente, que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad, y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Es un precioso párrafo. Hermoso. Muchas gracias, Soraya. ¿Pregunta o comentarios? Casi que hemos llegado, y me alegra que haya sido así, a este párrafo que ya nos está mostrando, digamos, el nudo de la enseñanza de este subtítulo, lo más central. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? Aquí, Oscar, es la primera parte cuando Jesús nos recuerda que a lo que realmente, no le tenemos miedo, o sea, le tenemos miedo, no es al presente, sino a esas ideas como terroríficas que albergamos en nuestra mente y que es eso realmente lo que el Espíritu Santo nos viene a deshacer, ¿no? Esas ideas que no corresponden a nuestra verdadera esencia. Por más que nuestra mente está muy tan naturalizada, se podría decir, o familiarizada, tan familiarizada con esos pensamientos de ataque, de odio, de defensa, de sobrevivencia, etcétera, que acá nos indica que es eso lo que realmente nos terrorifica, nos da terror, aunque no lo logremos reconocer así. Pero después nos dice que claro, que todo eso es un invento de nuestra mente, que no es nada real. Sí, es cierto. Todo esto no es más que un invento de nuestra mente. Incluso el curso nos dice en algún pasaje que el tiempo no es más que un enorme truco de magia, ¿no? Eh, nosotros mismos nos lo inventamos, ¿no? Eh, pero lo tenemos muy arraigado en nuestra conciencia, o sea, eh, de las cosas que más nos cuesta en el proceso del aprendizaje es a desidentificarnos del cuerpo y desidentificarnos del tiempo. En el caso del cuerpo, el curso hace mucho énfasis
incluso es de las lecciones que más se repiten, ¿no? Entre la 201 y la 220 nos pone a repetir que yo no soy un cuerpo, ¿no? Que yo no soy un cuerpo, para que nos desidentifiquemos de, del cuerpo. Y también, digamos que este capítulo que estamos iniciando busca es eso, que nos desidentifiquemos del tiempo, ¿no? Y la única manera de desidentificarnos del tiempo es situarnos en el presente, que el curso lo va a llamar el instante santo, ¿no? O sea, un instante donde solamente hay paz, amor y luz, no hay juicios. En ese instante por eso es santo, por eso es sagrado, porque allí el ego no entra, el miedo no entra, la culpa tampoco entra. Es un instante en que estamos con nosotros mismos, conectados con el Espíritu Santo, con Dios. Y por eso es instante santo, porque es eterno también. Así dure un par de segundos o 10 segundos en nosotros, ¿no? Y eso también lo logramos cuando estamos en estados meditativos profundos. La conciencia del tiempo desaparece, estamos en un eterno presente, ¿no? Gracias, Soraya. ¿Alguien más sobre esto? Yo ahorita me imaginaba que era como cuando estábamos niños. Y cuando estábamos niños no teníamos esas pretensiones de que veíamos más allá. Entonces me imaginara como cuando jugábamos estatua. Ujú. Y cuando jugábamos estatua únicamente nos quedábamos quietos y no hacíamos ningún movimiento, ni teníamos preconcebidas las imágenes para decir que ellos venían arrastrando algo de un pasado. Entonces, me pareció muy chistoso porque nunca lo había dimensionado como de esa manera. Era como cuando sí, se queda uno como aquí, ahora, en este instante, sin presente dentro de mí, solamente ahí adentro, conmigo, con el ser. Y en ese presente, el tiempo también desaparecía. Por eso digo yo sin presente, porque desaparecía absolutamente todo. Sin Y en tiempo. ese instante, nada, se daba esa temporalidad. Entonces, exactamente, veía los cuerpos, pero no les veías nada que viniera detrás de ti, ni para atrás ni para adelante, solamente era así. Entonces, me parece muy lindo porque es cuando hago eso, cuando tengo esa experiencia, puedo ver como la misma pureza, la misma belleza y la misma inocencia de que estoy jugando y que no hay nada, que realmente esto no es nada. Pero eso es una cosa instantánea, porque empieza el juego y otra vez vuelve y arranca a ver todo con formas, viendo sus pasados, recordando que este o aquel tiene su historia y detrás de esa historia vienen más historias y se nos va olvidando, pero también tenemos la capacidad de volver a recordar que tenemos todo ese Cristo que nos une. Ujú. Sí, es cierto. Aquietar el cuerpo y sobre todo en los niños es que también aquietar la mente, ¿no? Que se queda quieto y como que también se queda quieto de pensamiento. Y en los niños es más fácil eso porque pues tiene menos pasado, ¿no? Entonces se aquietan. La quietud, por eso la quietud es tan importante en el trabajo interior. Siempre nos van a pedir, y el curso siempre nos va a pedir unos minutos de quietud en la práctica de los ejercicios, porque aquietando el cuerpo podemos aquietar la mente. Y si logramos aquietar la mente, podemos hacer el trabajo interior que requerimos. No sé si ustedes han estado en salas de meditación con alguna gente meditando y observan a los demás. Hay gente que logra una perfecta quietud y hay otros que están ahí sentados como en posición de meditación, pero rascándose la cabeza, moviendo el cuerpo, acomodándose la rodilla, ¿no? Todos esos movimientos que hacen no es más que una mente muy agitada, ¿no? Muy agitada,
muy estresada, que necesita pues trabajarse más para llegar a una mayor quietud interior. Entonces, en cierta manera, no necesariamente la quietud del cuerpo quiere decir la perfecta quietud mental, ¿no? Eh, pero sí que te va a facilitar. Ya un maestro muy avanzado puede estar moviéndose, hablando y está en quietud mental. Ya es un estado de maestría. Pero digamos que los estudiantes necesitamos en nuestra primera fase de aprendizaje aquietar el cuerpo para poder aquietar la mente. No, no logramos tener el cuerpo en movimiento y la mente en quietud. Digamos, es una condición de maestros muy avanzados, ¿no? Pero cuando nosotros aquietamos el cuerpo, aquietamos la mente y el tiempo tiende a detenerse, ¿no? Eso es básico en las enseñanzas y por eso yo reitero mucho cómo hacer la práctica de las lesiones. ¿Cómo hacerla? O sea, dedica el tiempo, recuerda quietarse, ¿no? Porque es básico. Si no lo hacemos así, es muy difícil interiorizar la práctica de los ejercicios y que realmente estos tengan el efecto que el curso está esperando que tenga en nosotros. Si no hay quietud y silencio, no hay interiorización de la práctica y de la enseñanza, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Gracias, Anita. ¿Alguien más sobre este párrafo? ¿Es el 8? Sí, yo acá, Adelante. ya, sí, Prendo que la es luz. tan bonito acá como describe para mí desde la oración 4 para adelante. Eso ya es una mirada crística, ¿no? Cuando ya estamos con esos ojos de inocencia y estamos observando, contemplando con esa mirada absolutamente todo lo que aparentemente sucede a nuestro alrededor. Es como es estar como si todo fuera un nuevo, como ese renacer, porque estamos a constantemente esa sensación que yo no sé si es así, pero a mí me ha pasado que las cosas muy cotidianas las vivo de otra manera, por más que sean rutinarias. Y entonces se puede tornar no una nueva experiencia, pero vivirlo de otra manera. Y tiene que ver con esa mente que está, como dices tú, Oscar, en más quietud y, y se aprecian las cosas de otra forma. Y sin ese pasado que carga uno, que es como si fuese un estado en automático, ¿no? Que pareciera que no estuviéramos nosotros realmente presentes en ese instante donde se está desplegando una escena frente a nosotros. Entonces, eh, yo le decía a mi pareja, ¿no? Como, digo, qué lindo sería de practicar, y eso es como lo que hago, de levantarme todos los días, abrir los ojos de la mañana y ver a esta persona al lado mío, y como si fuese la primera vez que estuviese al lado mío, como verla con esos ojos de frescura y de alegría de poder nuevamente compartir con ese hermano nuevamente. No es algo que dé por hecho, sino que realmente uno ve como un milagro el de poder tener esa oportunidad de compartir y extender lo que somos junto con todo, ¿no? Y ahí es donde está la dicha y la felicidad, porque es como si fuese siempre un eterno estado de alegría, Sí, de agradecimiento. sí, la relación de pareja es de las pruebas más importantes que nos pueden llevar a la maestría o al infierno. Al infierno o al cielo desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, ¿no? De lo que estamos, o sea, si yo tengo una relación de perdón y amor diaria con mi pareja, eh, me llevará al cielo en el sentido que voy santificando la relación, ¿no? Eh, y si no hago eso, pues viviré en conflictos permanentes y la relación se vuelve un infierno. Entonces no se va a disfrutar. Eh, Eso es así, pero es finalmente qué uso le damos al tiempo, con qué propósito lo usamos.
Entonces, si lo hacemos en automático, lo más seguro es que lo vamos a hacer de la mano del ego. Si hacemos un uso consciente del tiempo y buscamos situarnos siempre en el presente, eh, en ese sentido, como tú dices, Soraya, yo puedo amanecer con mi pareja, despertarme y volverla a ver y verla como sin los ojos del pasado, ¿no? Simplemente bendiciéndola y expresándole amor y desechando todas las situaciones pasadas de conflictos que pudimos haber experimentado en algún momento determinado. Pero si me despierto y la estoy viendo con el juicio de lo que me hizo hace 15 días o hace un año, pues ahí no va a ser sanadora la relación ni gratificante, ¿no? Pero eso va a depender desde dónde yo miro el presente, desde dónde me sitúo, ¿no? Y desde qué maestro, finalmente, que es lo que nos está enseñando aquí esta lección. Muchas gracias, Soraya. Entonces, veamos, a ver, repasemos el párrafo. El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora, o sea, el Espíritu Santo quiere desvanecer todas esas creencias en la culpa y en el infierno o los pensamientos de venganza ahora, en el presente. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro, más esto no existe. O sea, lo que a mí me produce miedo no es el presente es neutro. El curso siempre nos va a decir que el presente es neutro, ¿no? Por eso un maestro va a mirar el presente con mucha inocencia, no va a estar prevenido de nada ni de nadie. Lo que nos da miedo realmente es el pasado y el futuro. Pero el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos de que eso no existe, ni el pasado ni el futuro. Lo único que existe es el ahora, el presente. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado. Recordemos de que estamos iniciando el estudio del instante santo. Entonces ese instante que me está hablando es ese instante santo, ¿no? El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado. O sea, ese instante es un instante en el que yo tomo distancia del pasado o es un instante en el que yo he sanado o perdonado el pasado. Son instantes en ese sentido muy santos porque o dejo a un lado el pasado, o sea, no lo considero o lo he perdonado. Para liberarme completamente de él, pues lo debo perdonar. Pero otra manera temporal es como dejarlo a un lado e ignorarlo por un momento, ¿no? Porque no logramos perdonar todo el pasado simplemente diciendo perdono todo mi pasado, sino que hacemos un proceso de perdón y perdón de muchas experiencias pasadas. Así que puedo ignorar, puedo hacer abstracción de cierto pasado, pero tengo que llegar al momento en que lo perdone también. Entonces, el miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de éste se extienda hasta el futuro, que es lo que mencionó hace un rato eh, Anita, de colapsar el pasado y el futuro. Eso es lo que hacemos con el perdón. Cuando yo perdono los pensamientos de culpa o cuando yo perdono los miedos, estoy deshaciendo el pasado y estoy deshaciendo el futuro y los colapso en el presente. De eso se trata, ¿no? Cada instante es un nacimiento inmaculado, o sea, cada instante es como cada instante está libre de culpa, está libre de juicios, está libre de miedos, es como un nacimiento. Yo renazco cada instante, yo renazco en el presente. Cada presente es como si yo conociera por primera vez a alguien, porque como no lo estoy juzgando, entonces simplemente es una sonrisa de conexión con esa otra persona, ¿no? Es una alegría de verla y en ese sentido es un renacimiento, ¿no? Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. O sea,
ese instante en que yo sano, ese instante en que yo perdono, voy a salir del pasado y llego al verdadero presente. Y ese presente es un nacimiento inmaculado, es pristino, es radiante. ¿Por qué? Porque está libre de toda culpa. Y el presente se extiende eternamente. O sea, el presente siempre es una ventana hacia la eternidad. Si yo me sitúo en el presente, estoy conectado con la eternidad, estoy conectado con el Espíritu Santo o con Dios. Es tan bello, puro e inocente que en él solo hay felicidad. O sea, un presente verdadero, ¿no? No el presente cronológico, el tiempo, sino un presente verdadero. Ese estado de conciencia de estar en el ahora, en el presente, es bello, es puro, es inocente y solamente genera alegría y felicidad. Yo no sé si ustedes han visto eh, mm, maestros budistas, monjes budistas. Ellos siempre están sonriendo. Ellos siempre están ahí con una sonrisa y una sonrisa. No, ese es el estado del presente que es inocente, puro, bello, ¿no? Y que solamente genera una felicidad auténtica. A ese estado tenemos que llegar nosotros. En el presente no se recuerda la oscuridad, o sea, no se recuerda el infierno, no se recuerda el sufrimiento, no se recuerdan los resentimientos, o sea, no se recuerda el pasado. En el presente no se recuerda la oscuridad y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha, o sea, el amor y la paz perfecta, que solamente nos generan gozo, dicha. No, ese es el instante santo, un instante de serenidad interior, de paz interior, de gozo divino. Ese es el verdadero instante santo, donde estamos libres de toda creencia en el pecado, en la culpa, en el miedo, en la venganza o el castigo. Eso es. Ese es el propósito del curso de milagros. Lograrlo es obtener la maestría, ¿no? La maestría dentro de un curso de milagros. Por eso a mí tampoco me gusta mucho que me llamen maestro. Yo me considero todavía un estudiante del curso, ¿no? Porque uno se cree que es maestro, entonces tiene que tener sentirse obligado a dar respuesta a todo. Y resulta que no, que yo también estoy aprendiendo igual que ustedes. ¿Ves? Bueno, llegamos a las 6. Gracias, Así Oscar. que dejamos por hoy y la otra semana continuamos con este subtítulo, pero a partir del párrafo 9. Pero yo creo que este último párrafo que acabamos de ver, el 8, que es precioso, ya nos muestra la dimensión de lo que el curso nos quiere enseñar, de lo que nos quiere transmitir en relación al tiempo, ¿no? Y yo creo que es un buen cierre la jornada de hoy con este párrafo 8 que es precioso. Así que Gracias, muchas Oscar. gracias. A todos y a todas, gracias. A todos. Sí, Bueno, gracias a todos, Oscar y todos. Bendiciones para todos. que tengan una María. feliz día, tarde o noche según el lugar donde se encuentren. Que Dios les bendiga. Igualmente, Chao. abrazos. Gracias por todo, Juki. Beso, Juki. Eso es.